Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, pues vamos con ya los últimos coletazos de Perdidos en el Pensamiento como tema de trabajo. Bueno, hasta ayer estábamos fuimos acabando por el tema de que el proceso de pensamiento repetitivo y machacón nos puede llegar a producir, en algunos casos, pues enfermedades físicas, ¿no? Y el hecho de que el dolor físico puede ser hasta ciertos niveles soportables y no tiene por qué hacer que una persona sea infeliz, porque entre dolor y dolor, pues hay veces que uno como yo con fibromialgia pues puede disfrutar y reírse y pasarlo bien, ¿no? Y tener un cierto nivel de felicidad, bueno, de tranquilidad, que cada uno llama como quiera. Yo lo que tengo claro es que son mis interpretaciones, las historias que me cuento, las fabulaciones. Eso es lo que hace que yo tenga un sufrimiento mental, un sufrimiento anímico, un sufrimiento desplazado de otra realidad en la que me puedo interpretar de otra manera, ¿no? En la que puedo elegir qué pensar, en la que puedo elegir, sino que sentir muchas de las cosas que siento, ¿no? Los pensamientos negativos a los que me aferro en cada momento, ahora mismo, pues son los que me hacen infeliz, porque puedo elegir en pensar, en trasladar mi cabeza a otro sitio, a pesar de su rebeldía, ¿no? o de todo lo que me pueda imponer. Darme cuenta de ese hecho es la manera de que yo rompa mi identificación consciente con el pensamiento. De que entienda, como decía en capítulos anteriores, que no soy mi mente, que mi mente es esta cosa que llevo aquí en la bandeja del camarero y que está puesta ahí, que yo no tengo la posibilidad de elegir si hacerle caso o no hacerle caso. Que cuando digo llevo todo el día pensando, tengo que cambiar el formato y decir, mi cabeza lleva todo el día pensando. Y yo puedo estar haciendo un montón de cosas además de pensar. O además de hacer caso a lo que piensa mi cabeza. Distanciar, separar, esa separación hace que yo pueda interpretar los pensamientos desde una distancia, a veces cercana, a veces sideral. Porque cuando se siente observada, cuando se siente bajo la presión de la mirada del observador, normalmente se recoge. Es como un gusano que se va recogiendo sobre sí mismo. Así que todas estas historietas que yo me voy contando, o que cuento a otros, pues normalmente en forma de quejas, hay que me duele aquí, hay que me queje, que me duele allá, pues están diseñadas de una manera inconsciente para sentar un deficiente sentido de identidad. Sobre la falta de identidad hablaremos largo y tendido, ¿no? Pero la falta de identidad, la falta de sentido de identidad, que es más correcto, ¿no? Para que normalmente este vaivén de conflicto tiene mucho que ver con el hecho de que yo tenga razón y de que la otra persona que está hablando conmigo no la tenga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tener razón me sitúa en una posición de superioridad imaginaria con respecto a los demás. Y además fortalece ese falso sentido que tengo de yo, el ego. Mi ego se fortalece en el conflicto, en la conflictividad, en la confrontación. Y este es es el mecanismo que me crea continuamente enemigos de todo tipo. De cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier situación, puedo estar en confrontación y generarme enemigos. El ego necesita de enemigos continuamente, permanentemente, para definir sus límites. Y hasta el mismísimo tiempo meteorológico, porque llueve, porque no llueve, porque hasta el mismísimo tiempo meteorológico puede cumplir esa función. Los juicios mentales habituales y la turbulencia emocional en el que me pueden meter hace que tenga una relación reactiva con la gente y con las cosas que me pasan en la vida. Entonces, siempre deambulo por un medio hostil en el que las cosas que me ocurren, pues parece que están diseñadas única y exclusivamente para darme por saco. O sea, es que parece que todo confabula contra mí, ¿no? Hay días en los que todo me pasa, todo me sale mal, y parece que hay una confabulación sideral para joderme a mí el día de una manera o de otra, ¿no? Esto son formas de sufrimiento autocreado. Por mucho que me joda reconocerlo, son formas de sufrimiento que yo me autogenero. Pero no las reconozco como tales porque son satisfactorias para el ego, que crece en esa reactividad y en ese conflicto. Entonces, a medida que yo me asiento en la reactividad y el conflicto, parece que voy tomando una conciencia de mí por encima de lo que
realmente soy, o por encima de lo que tengo que ser, o por encima de lo que puedo ser, o por encima de una relación normal. No sé por qué cojones tengo esa tendencia. Pues bueno, obviamente sé por qué es por mi complejo de inferioridad. Necesito asentarme o ponerme o situarme por encima, un peldaño más arriba que el resto, porque si no estoy 25 peldaños por debajo. O sea, a la misma altura no puedo estar. Tengo que ser, por acomplejado, porque soy un puñetero acomplejado, alguien que busque el conflicto para, por medio de más capacidad o de más reflejos verbales, poder situarme por encima de alguien, ¿no? Y a veces, a veces uno está mucho más guapo callado. Pero es que hay veces que otros no nos callamos ni debajo del agua, ¿no? Entonces, el sufrimiento empieza cuando yo nomino o etiqueto mentalmente una situación. Cuando le doy el márchamo de mala o de indeseable. Cuando me pongo ya en prevengan con relación a ella, cuando me pongo ya en guardia, cuando estoy, entonces pues me puedo sentir agraviado pues por cualquier circunstancia. Ya os digo, hasta el mismísimo tiempo, porque llueve, porque hace sol, porque hace frío, porque hace calor. Y ese sentimiento negativo que ocurre cuando clasifico las cosas como malas o como indeseables, pues las personaliza. Y eso es lo que hace que surja el yo reactivo y que esté encabronado con el morro arrugado ya desde por la mañana, pues porque ha salido el día encapotado, o porque está lloviendo, porque no para el puto sirimiri, o porque yo qué sé, joder, por lo que sea, ¿no? Entonces, cuando pues pierdo el autobús, o cuando me resbalo, o cuando se rompe algo, pues en vez de volverme de una manera agresiva contra la situación o contra mí mismo, pues puedo tratar de contenerme y no etiquetar. No poner una etiqueta a la situación como mala o dolorosa, aceptando cuando antes, pues que si se ha ido el bus, pues es irremediable, si se ha roto un jarrón, es irremediable. Pero cómo te encabronas cuando se te rompe un vaso, un plato, un jarrón o lo que sea, ¿no? Y se te empieza a hervir, pero pues, que soy un inútil, es que vale, o este tipo de cosas que hacen que me maltrate de esa manera, tiene que ver con esa reactividad egótica de la que llevo hablando estos últimos días, ¿no? Y poder superar esto y ponerle una etiqueta de irremediable a la situación, porque es que no pasa nada, pues si se ha roto un jarrón, que le den por saco al jarrón, coño, si se ha roto un plato, que le den por saco al plato, cojo la escoba, lo barro y se acabó la historia, ya me compraré otro, coño, que no voy a entrar en crisis económica por eso. ¿Ves? Esto es un ejercicio muy lento, no es muy gratificante en el corto plazo, pero desde luego poco a poco se va imponiendo, por eso, por lento y por poco gratificante, aunque parezca mentira, se va imponiendo al proceso reactivo visceral de siempre, ¿no? Por eso, por la lentitud, porque el trabajo lento hace que tenga más peso y más poso. Y en los procesos mentales, todo aquello que tiene peso y poso hace que uno se pueda tranquilizar en sus posturas y pueda vivir las vidas de una manera más asentada y considerar que cuando algo es malo, en nosotros se produce una contracción o turbulencia emocional que nos desplaza la atención, nos saca del presente, ¿no? Pero la etiqueta de malo o bueno se la ponemos nosotros. El vivir en una turbulencia emocional permanentemente o contracturado, absolutamente contracturado, pues porque he tenido un conflicto, porque me ha pasado algo, porque alguien me ha dicho una inconveniencia, o porque yo le he faltado a alguien, o porque he hecho una propuesta a alguien que no ha aceptado, o porque por mil cosas diferentes me puedo meter en una turbulencia emocional que me desastre por completo, que me desequilibre, que me desestabilice. Y vivir en el conflicto y en la desestabilización para una persona adicta es peligro de muerte. Nosotros tenemos que tener una rutina, un proceso de trabajo diario, asentado, porque la rutina produce un efecto sedante sobre nosotros, sobre todo sobre nuestros conflictos mentales. El saber que tengo el día estructurado, ordenado, a mí me produce más calma, me sosiega más que un diazepam. No soy yo de los que toman ansiolíticos, pero nunca he tomado. Pero, joder, la rutina a mí me aseda, me templa,
me relaja y yo necesito tranquilidad mental. Yo no puedo estar viviendo permanentemente en una turbulencia, pero esto me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y en muchos casos, y he dicho sangre, y he dicho sudor y he dicho lágrimas, porque he llorado de impotencia ante mis desmanes mentales. Me he visto superado en multitud de ocasiones en las que me hubiera gustado tener una templanza que nunca tuve. Y he tenido que trabajar de una manera impresionante para poder conseguir en muchos momentos templanza cuando lo que el cuerpo me pide es guerra. Y a veces pues me desato porque sigo siendo adicto. Yo tengo una enfermedad crónica y no me voy a volver blanco como la nieve. Yo sé que que mi tendencia es al caos mental, a la turbulencia mental y al caos emocional y a la turbulencia emocional. Esa es mi naturaleza. Entonces, ¿de qué se abastece? Del conflicto. ¿Cómo se genera el conflicto? Por las turbulencias. Es la pescadilla que se mueve la cola. Entonces, si puedo ir más allá de la mente pensante, lo tengo que hacer evitando etiquetar mentalmente las cosas como buenas como malas. Porque si soy capaz de hacer eso, de dejar que las cosas sean lo que son, de dejar que la gente sea lo que es, pues probablemente voy a establecer una relación no reactiva con las situaciones o con las experiencias que me tocan vivir cada día, ¿no? Y puede pasar, y pasa, que cosas que antes hubiera clasificado como borrosas o desesperantes, pues dan un giro. Dar un giro, no pasa, y yo sigo siendo yo, pero no tan reactivo. Y a veces me da tiempo a verme, a veces me da tiempo a contemplarme, a mí, siendo o estando en un lugar de reposo. Y esto es lo que se consigue cuando en lugar de considerar como mala una experiencia, pues acepto dándole un sí interno, en mi parte interna, dejándola ser como es, sea cual sea la situación emocional de ese momento. Porque las situaciones emocionales de mi vida varían. Y en un día puedo ser tanta gente emocionalmente, tanta variación emocional, y que me convierten en una persona pues amable, de repente en una persona desestabilizada, de repente en una persona nerviosa, en una persona iracunda. O sea, las situaciones emocionales que me toca vivir, pues como todo el mundo, están sujetas a que, bueno, mis capacidades prefrontales están tocadas por la adicción. No tengo el filtro inhibidor del prefrontal y las situaciones de emoción a mí me llegan directamente al sistema de recompensa. No tengo filtro. Por tanto, cuando una situación llega directamente a los sistemas del cerebro medio, la reacción es de supervivencia, es visceral y sale como un látigo. El poder atemperar eso es un trabajo que tiene mucho que ver con superar la pereza prefrontal de la que adolecemos los adictos. Nuestro sistema inhibidor, nuestro sistema prefrontal, nuestro freno motor, si hay algún camionero me va a entender enseguida, está totalmente desconectado de la parte motora del cerebro medio. Y asentarlo es un ejercicio permanente de contemplación, de exploración de todas esas partes que tenemos sin trabajar y darles un contenido serio para empezar dejando de etiquetar a las cosas de una manera inmediata. Darnos un tiempo para poder decir si una cosa es mala o buena y, a ser posible, pasar absolutamente de identificarlas como malas o buenas. Las cosas son lo que son, no tienen personalidad. Las cosas que nos ocurren no son personales, no tienen personalidad. Nosotros les damos un contenido personal cuando las aceptamos como si fueran nuestras, aunque no lo sean. Cuando nos metemos en procesos de absorción del conflicto o de la situación, de lo que pasa, como si fuera nuestra. Si te han ofendido, si alguien te ha dicho una barbaridad y te ha hecho daño, el problema no es el daño que me han hecho a mí. El problema es cómo consigo yo que ese daño se intensifique o se multiplique pensándolo y repensando una y otra vez. Porque claro, las cosas hacen daño. ¿Cómo no van a hacer daño? Si alguien te daña, pues lo normal es que sufras daño. Ahora, una vez hecho el daño y padecido dentro del plazo que es normal en un ser humano, el seguir abasteciendo mediante resentimiento ese daño en un proceso de pensamiento y de sentimiento circular, eso es venenoso. Pero es venenoso para quien lo vive. Es decir, que te estás multiplicando por no sé cuántos el daño que te quiso hacer quien te lo hizo, con lo cual estás consiguiendo que te haga más daño incluso del que él pretendía hacerte. Es decir, te estás quejando de que alguien te ha hecho daño y tú lo intensificas. ¿Para qué? ¿Para poder quejarte más? Pues entonces te estás generando un daño mental, te estás generando un daño emocional y te estás desestabilizando. Y la desestabilización en nosotros siempre lleva al mismo sitio.
al consumo. Y no hay más vueltas que darles. Porque fijaos en que hay una infinidad de padecimientos sutiles y no sutiles, pues que consideramos normales. Y que generalmente no lo son. Y que nos hacen sufrir sin que nos pongamos a etiquetarlos. Por ejemplo, pues estoy irritado, airado, tengo problemas, tengo resentimientos, tengo un montón de quejas. Podemos estar al tanto de todas y cada una de todas estas formas de desconsuelo cuando se presentan y nos podemos decir claramente, en este momento estoy creándome sufrimiento a mí mismo. Me estoy machacando miserablemente y no consigo con ello más que incrementar mi propio daño. Me puedo decir eso tantas veces como lo esté haciendo. Y quizá en un momento dado diga, bueno, vamos a ver, ¿de verdad tiene sentido que yo incremente el daño recibido? O que incluso en cosas que ni siquiera son para mí o no eran, las asuma como mías y me dañe. ¿Pero qué pasa? ¿Que me va la marcha o qué? Y es que a veces que parece que me va la marcha, ¿no? Porque como si no tuviera bastante. Y me tengo que seguir jodiendo, quejándome de que alguien me está jodiendo cuando el que me está jodiendo soy yo. Perdón. Lo peor de esta historia es que si tenemos la costumbre de crear, o si tengo la costumbre, como ha sido durante una gran parte de mi vida, de crearme sufrimiento, pues probablemente también lo tenga la costumbre de hacer sufrir a otros. Aún así, y a pesar de todo el poder acumulado por la repetición de los malos hábitos en este plano, pues estos patrones mentales inconscientes tienden a desaparecer por el simple hecho de hacerlos conscientes. Porque eso va a hacer que nos demos cuenta de ellos a medida que van ocurriendo. Y tomando conciencia de que estamos haciendo eso, podemos paliar las consecuencias o la atención que les damos. Y normalmente las cosas a las que no se prestan atención, con la falta de atención desaparecen. La atención les da entidad. El fijarnos en ellas les da entidad, el corporizarlas les da entidad, el estar abatidos o dolidos o irritados por las cosas, eso es lo que le da poder a esa cosa, que sin nuestra atención, sin nuestra irritación o sin nuestra queja, pues probablemente no las tendría. ¿Cuántas veces he visto a gente a la que se le ha dicho una barbaridad, o a mí mismo en algunas ocasiones, y según quién te la diga o cómo te la diga, pasar de ella olímpicamente? Pasar, ni me ha afectado siquiera. El otro día, el sábado pasó cuando bajé del escenario, alguien me dijo que era un hijo puta. Pues vale, pero lo dijo de una manera amable, me lo dijo yo he hecho la mini en Sevilla, se lo dijo puta, pues imaginaros. Pues entonces, pues igual en otro contexto, si alguien me dice eso después de una exposición o de una ponencia, pues seguramente hubiera estado afectado no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero es que todo tiene que ver con el contexto y la manera en que yo me tome las cosas, ¿no? A veces es verdad que ofende quien puede, no quien quiere. Pero si alguien puede ofenderme es porque yo permito que pueda. Porque me puedo tomar el mismo insulto viniendo de quien venga de la misma manera, pasando olímpicamente de él. Lo que pasa que, claro, si tengo un proceso ya de resentimiento o de sentimiento encontrado con esa persona, yo le doy una entidad de insulto a algo que, dicho en otra persona y con otras maneras, pues no lo tiene. Y la frase es la misma, ¿eh? Entonces, ¿en dónde está el problema? Yo lo tengo clarísimo. Y no pretendo inculparme de todo, ¿eh? Hay gente mala porque hay gente mala. Y hay gente que sin intención te puede dañar. Pero, claro, ¿qué importancia le doy yo a eso? ¿Qué hago con la maldad? ¿La recojo también y me la como? ¿La absorbo para mí? Podemos elegir muchas de las cosas que nos pasan. En fin, se trata de aprender de estas cosas. Creo que estoy hablando de una bondad o de un bien que se evidenciará mediante la aceptación interna de lo que es en verdad, teniendo en cuenta que podemos llevar aceptación incluso a nuestra no aceptación, llevar rendición incluso a nuestra no rendición. Un ejemplo práctico y duro, pues como he dicho en muchas ocasiones, son las enfermedades dolorosas, ¿no? El dolor físico es un maestro de los más severos que se pueden tener. Y yo lo tengo
desde hace pues, unos 35 años casi, ¿no? Nada puede ser más normal que el deseo de no tener dolor. Sin embargo, pues, si pudiéramos abandonar ese deseo de no tener dolor y permitirle al dolor que estuviera, pues es probable que sintiéramos una separación interna del dolor, como una especie de espacio entre el dolor y yo. Y, bueno, mi fibromialgia y yo parece que hemos llegado a un acuerdo en ese aspecto. Sigo viviendo con ella y apenas, o sea, en ocasiones puntuales tengo que echar mano de algún analgésico, pues porque es mi compañero de viaje y sé que va a acompañar hasta que me muera. ¿Qué me enseña? En muchas ocasiones a no ser reactivo, a aguantar los latigazos que me da cuando me los da, y latigazos que en ocasiones me han llevado incluso a perder el conocimiento. O sea, quiere decir que no estoy hablando de un dolorcito, estoy hablando de dolores muy intensos que se propagan pues por gran parte del cuerpo, que son latigazos eléctricos que te dejan prácticamente paralizado, ¿no? Sin embargo, nadie que sepa esta historia podría decir de mí que tengo esta cosa encima, porque bueno, pues porque hago una vida prácticamente normal, hago deporte, bueno, me relaciono sin demasiada irritabilidad, aunque dicen que tengo muy mal carácter. Probablemente sea culpa del dolor, o probablemente sea culpa del dolor y de la adicción, pero bueno, pues en ambos espacios creo haber superado una barrera importante. Así que, como ya estaréis hasta el moño del tema mental y de todos sus satélites, y llevamos unos cuantos semanas o meses hablando del tema mental, pues ya a partir de mañana vamos a empezar a hablar de otro plano, quizá pues más... vamos a hablar del proceso emocional. A partir de mañana vamos a empezar a desarrollar todo el plano emocional, vamos a empezar a hablar de las emociones, vamos a empezar a hablar de la preocupación, vamos a hablar de la culpa, vamos a hablar del miedo, vamos a hablar de todo aquello que tenga que ver con el plano emocional en cuanto a las emociones y su contexto, ¿no? Y una forma de superar gran cantidad de estas situaciones, tanto en el plano mental como en el emocional, pues es la confianza, ¿no? Confiar en que realmente las cosas se pueden hacer. Y que haciéndolas funcionan. Esto es el problema que tiene esta historia que os estoy contando desde hace 407 vídeos. Si no hay confianza, no funciona. Si estáis esperando a que funcione per se, porque habéis escuchado un vídeo o dos o los 400 y ya tenéis todo hecho, ¡ja! Es que me troncho. No. Hay que hacer las cosas. Hay que hacer las cosas. Hay que integrarlas, hay que interiorizarlas y hay que poner en práctica todo lo que se plantea. Con ejercicios sencillos, de una manera clara y a ser posible, pues, diaria. Y si no se sabe algo, pues preguntad. Y se os contestará. Yo creo que todo el mundo tiene por ahí mi teléfono y si alguien tiene dudas, pues no tiene más que coger y llamar. O mandar un WhatsApp, o en fin, hay maneras de comunicarse. Un correo, de mil formas. Así que iros preparando ya el morral, que mañana empezamos con las emociones. Con el proceso emocional, mejor dicho, ¿vale? En todo lo que tiene que ver en el proceso de rehabilitación y de las adicciones. Nosotros dividimos el proceso de rehabilitación en las mismas partes que componen la enfermedad, que es la parte física, de la que hemos hablado al inicio de todo este ciclo, la parte mental, de la que hemos estado hablando hasta ahora, y la parte emocional, que es de la que vamos a hablar a continuación. Entonces, en estos tres planos componen y dan forma a un proceso tanto de deterioro como de rehabilitación que se tiene que completar. Con la tercera parte completamos el ciclo y después ya veremos la forma de rehabilitar todo esto mediante la psicobiografía y todos los parámetros que tienen que cumplirse para poder hacerla en condiciones. Así que si queréis seguir con esta aventura, pues nos vemos mañana a las 6:30 y si no queréis, pues no lo veáis. Tan sencillo como darle al botoncito y mandarme al artículo 16. Así que seáis buenos, que ya quedamos pocos. Mañana nos vemos. Un beso.